estamos en comunicación con el ministro. Daniel, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Lo mismo. Primero, contanos, ¿de qué trató la reunión? ¿De qué hablaron? Básicamente el tema social. Yo planteé lo que es la política post-pandemia, la política social post-pandemia, que tiene 3 ejes para nosotros. Uno es el plan potenciar trabajo, que es la salida por el lado del trabajo, el vincular planes sociales con trabajo. La segunda es la urbanización de 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos hacinados, sin agua, sin servicios básicos. Urbanizar es abrir calles, es piso de material, es espacios públicos, pero además es un gran plan de empleo. Y lo tercero es el tema de los niños. El INDEC acaba de dar los datos del 56% de pobreza en los menores de 14 años. Apuntamos a que todos los chicos y chicas estén en sala de 3, 4 y 5 años. Estamos creando, estamos construyendo varios jardines comunitarios, y para el año que viene tenemos proyectado 800 más. Esos 3 ejes son la política post-pandemia. La charla fue realmente una charla muy de intercambio de información, y el objetivo, lo que planteé yo como política social, son estos 3 ejes: trabajo, urbanización y extensión, de que todo, universalizar la sala de 3, 4 y 5 años para empezar a generar igualdad donde no la hay hoy, que son los más chicos. Daniel, y te preguntaron algo en particular, te comentaron ellos también algo acerca de cómo ven la Argentina, de qué es lo que con qué se han encontrado hasta el momento. No, la reunión estuvo muy enfocada al tema social. Yo ya había tenido otras reuniones. No, estuvo muy enfocada al tema social. Entiendo que se reúnen con distintos actores del sector privado, del mundo sindical y del gobierno. En el caso mío, básicamente, ha sido, por un lado, revisar la política de la pandemia, que ha tenido que ver con la asistencia alimentaria. Nosotros generamos asistencia alimentaria para 11 millones de argentinos, y la salida, que son estos 3 ejes para adelante. ¿Crees que tiene conciencia el Fondo Monetario Internacional de realmente lo que puede hacer Argentina? Te pregunto esto porque la tradición y la historia del fondo, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, bien vos conocés que está ligada a cuando te acepta una renegociación te piden ajuste en determinados lugares. ¿Crees que este fondo entiende que la situación argentina no da para ajustes, o es el mismo fondo de siempre? Yo creo que el contexto es distinto. El contexto pandemia y post-pandemia es distinto. El nivel de caída económica ha sido brutal en el mundo en términos generales, no solo en Argentina. Está claro que no hay espacio para ajustes, hay espacio para reconstruir, para empezar a rebotar, a hacer rebotar la actividad económica. Me parece que el contexto, creo que todos tienen claro el contexto mundial, la pandemia, la caída de la actividad económica, y en nuestro caso, en lo que hace los sectores más pobres, tenemos que rebotar en la actividad económica en 5 rubros, que es la construcción, en la producción de alimentos, en la actividad textil, en la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas más grandes, niños, cuidados comunitarios, y en el reciclado. Un poco el eje también de la reunión estudiado en eso, en el rebote, en lo que es mano de obra intensiva. Yo cuando hablo del 40% más pobre, de los que la pasan mal en Argentina. Estos 5 rubros productivos van a ser los que van a generar un rebote en la actividad económica. Entiendo que hay conciencia hoy de todos los organismos internacionales que no hay espacio para ajustes en estos contextos. En relación a la situación que estamos viviendo, Daniel, ¿cuánta gente está en estos momentos recurriendo a un comedor en la Argentina aproximadamente? 11 millones de personas. Antes de la pandemia eran 8 millones, pasamos a 11 millones de personas. Hay 4 realidades hoy de gente que reclama asistencia alimentaria. Uno, los que ya estaban. Segundo, la gente que hace changa y muy eventualmente iba a un comedor y se le complicaron las changas. Tercero, gente que nunca había estado en un comedor, el que nosotros llamamos el sector informal integrado, el taxista, el remisero, el que hace Durlock, gente que tiene trabajo informal y que no sabía que existía el Ministerio de Desarrollo Social o un comedor. Y también un cuarto sector que es impactante para mí, que es gente que tiene trabajo formal, tiene recibo de sueldo y aún así no le alcanza. Eso marca el nivel de deterioro. Hemos cubierto 11 millones de argentinos, ha habido un Estado muy presente, muchos recursos volcamos. Todo el año pasado fueron 28.000 millones de pesos la asistencia alimentaria. En los primeros 9 meses de este año fueron 85.000 millones. Hubo un Estado presente, mucha participación de las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas, el sector privado. Ahora tenemos un tema de calidad nutricional, ¿no? Nosotros tenemos una tarjeta alimentaria. Antes de la pandemia, el consumo de la tarjeta alimentaria, el 67% era leche, carnes, frutas y verduras. Lo que recomendamos como buena nutrición, hoy es menos del 50%. ¿Sí? Hay un problema que hemos logrado cubrir, hay un problema serio de calidad nutricional. ¿Ya está descartada la idea de un IFE 4?
No, se está evaluando, todo está en evaluación, no hay una definición, no hay ninguna definición todavía. El IFE cubre 8 millones, casi 9 millones de familias, ya se pagaron 3 IFE y no hay ninguna definición todavía. Lo que sí está claro es que ha habido un acompañamiento y un compromiso del presidente Alberto Fernández de acompañar a los que la pasan peor, que son muchos en Argentina. Si algo demostró el IFE es el nivel de informalidad laboral, es decir, la cantidad de gente que no estaba registrada, que hacía changa, que estaba fuera de todo, que terminaron siendo 9 millones de familias en un país que tiene más o menos 16 millones de familias. ¿Vos tenés alguna idea o alguna predilección para la continuidad o el reemplazo del IFE? Yo tengo claro cuál es la situación social y qué es lo que tenemos que encarar. No me corresponde a mí opinar en estos términos y sí analizar y ver cómo seguimos con la política social. Lo que tengo claro es que hay una parte de los argentinos que se quedan sin ingreso o que le baja mucho el ingreso. O porque se quedaron sin trabajo, o porque es un jardinero que tenía 10 casas y que se quedó con 5, o la persona que es empleada doméstica, perdió un número de horas y le va a ser muy difícil recuperar. Hay entre 3 o 4 millones de personas realmente con problemas de trabajo, de ingreso, y que esa es una de las cuestiones que tenemos que ir fortaleciendo con alguna de las líneas que tenemos de trabajo. Ahí ingresa una posibilidad en el escenario que es la de el potenciar trabajo, ¿no? Para reemplazar al IFE como una posibilidad, ¿no? Que por supuesto vos bien acabas de aclarar que no está definida, que se está discutiendo si va a haber o no IFE 4, pero una posibilidad que se discute es esa. ¿El potenciar trabajo te parece que es una buena idea? Sí, claramente. Potenciar trabajo es el plan que nosotros pusimos en marcha, que opera como un ingreso de base. La persona cobra la mitad del salario mínimo. Avanzamos en estos 5 rubros productivos que yo planteaba y la idea es complementar el ingreso. La persona cobra la mitad del salario mínimo, la contrata a alguien para hacer trabajo del sector público, vereda, vivienda, infraestructura, le completa el ingreso. O lo mismo en el sector privado, contra una obra social, una prepaga, contrata personas que van a cuidar personas, que van a hacer cuidado de personas, sigue con el plan, sigue cobrando ese ingreso de base de la mitad del salario mínimo y le completa el ingreso. Sí es una salida, porque nosotros vinculamos planes sociales con trabajo, ingreso del Estado con trabajo. Cuando hablamos de trabajar es trabajar o capacitarse en oficios o completar la escuela secundaria. Partimos de la base de que el apoyo del Estado, los subsidios, la transferencia de recursos del Estado, tiene que estar asociado a alguno de estos 3 esquemas. Claramente es un mecanismo de salida de potencial trabajo. Estamos hablando con Daniel Arroyo, quien es el ministro de Desarrollo Social. ¿Gise? Daniel, te quería hacer una consulta. Hablabas de la tarjeta alimentar y la situación que están viviendo miles de familias en el país que están sufriendo una situación muy difícil y de pobreza. Y a esto se suma la falta de vivienda en muchos casos, como la toma de Guernica. Y cuando veías y preguntabas a las familias, muchas no llegaron a tener incluso la tarjeta alimentar o muchas no habían llegado a tener acceso a algunos planes. Y además ahora estaba circulando y había algunas familias que estaban preocupadas porque les decían que si adhieren al programa de provincia, que les da un subsidio y en un año se compromete a darle una casa, podrían perder los planes que tienen actualmente. ¿Manejas esta información? Primero, nadie pierde el plan que tiene actualmente, nadie pierde el plan Potenciar Trabajo. Lo que hizo el gobierno de la provincia fue crear una mesa de diálogo, buscar mecanismos, tierras en la provincia, la posibilidad de que las personas accedan a una base de ingresos para tener una vivienda. No pierde el plan absolutamente, al revés. Nosotros lo que apuntamos es esto, que el plan social es una base de ingresos para vincularse al trabajo. Efectivamente, ha circulado esa versión que es absolutamente incorrecta, nadie pierde el plan. Nosotros lo que apuntamos es a que las personas accedan a la vivienda, primero con lotes con servicio. Esto es, primero un lote, tiene que tener agua, tiene que tener servicio básico, y después la vivienda, y no al revés, y apuntamos claramente también al mejoramiento de vivienda. El mejoramiento de vivienda es núcleos húmedos, que es arreglar la cocina y el baño, y la piecita detrás para evitar el tema del hacinamiento. La línea de trabajo que vamos a encarar, y claramente nadie pierde el plan Potencial Trabajo, la línea es urbanización, más mejoramiento de vivienda, más lotes con servicio. Hoy, ¿cuánto está ganando una persona que tiene el Potenciar Trabajo? 8.500 pesos, es la mitad del salario mínimo.
por ley es la mitad del salario mínimo. Y hay que tomarlo como un ingreso de base. Esa persona tiene ese ingreso, trabaja, avanza. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue un cambio con las cuentas del Banco Nación. Las personas que están con planes sociales hace tiempo ya que cobran con el Banco Nación, pero cobraban con una tarjeta del Banco Nación, pero las cuentas estaban a nombre del ministerio, no de las personas. Nosotros lo transformamos en caja de ahorro a nombre de las personas, de modo tal de completar el ingreso. La persona tiene el plan Potenciar Trabajo, hace changas, trabaja, le pagan con cheque, le transfieren fondos, va directamente a la misma cuenta para ir aumentando los ingresos. Pero hoy hay personas que reciben el Potenciar Trabajo que no están trabajando. Lo que te quería preguntar es ¿qué posibilidad de dinamizar más rápido esta idea de que una intendencia, por ejemplo, pueda contratar a personas que viven en su municipio? Se congeló, Gise. Pero venía por ahí la pregunta. Sí, no, la tengo clara. Nosotros hicimos un cambio hace 60 días y hoy todos tienen que trabajar. En cada municipio creamos una unidad de gestión. En alguno de estos 5 sectores productivos, o en la construcción, o en la producción de alimentos, o en el textil, o en la economía del cuidado, o en el reciclado, las personas trabajan. Trabajan 4 horas y ya está. Si trabajan más de 4 horas, quien los contrate tiene que completarle el ingreso. Pero hoy claramente es un esquema donde en cada provincia y cada municipio armamos una unidad de gestión, se definen los proyectos productivos, qué sectores productivos, y las personas claramente tienen que trabajar o capacitarse en oficios o completar la escuela secundaria, pero hoy sí hay contraprestación. Daniel, te hago la última. En estos momentos hay una fuerte tensión cambiaria y hay una disputa importante por el dólar. Si Argentina avanzara o se viera obligada a devaluar, ¿cómo afectaría esto a los sectores con los que vos trabajás? Lo que afecta directamente a la pobreza es el aumento del costo de los alimentos, la inflación, claramente. Lo que más golpea a la pobreza es la inflación en general y el aumento de alimentos. Y claramente la Argentina tiene que ir a un esquema de evitar esos procesos y a un esquema de generar certezas en términos de ingresos. Para decirlo de otro modo, sacando el tema del coronavirus y el problema del trabajo, hay 2 problemas centrales en los barrios: el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. El costo de los alimentos, que es alto y que como la gente no le alcanza, termina el de clase media pagando el mínimo con tarjeta y pateando para adelante o no pagando las expensas, y el más pobre termina tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Está claro que la Argentina no necesita una devaluación, sino al contrario, genera un mecanismo para sostener una estructura de precios, sobre todo el costo de los alimentos. Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social. Daniel, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. 18:01, nos tenemos que ir ya mismo a una tanda, pero todavía queda, 1 hora más de Mejor País del Mundo.